va a hablar sobre comentarios sobre la carga dinámica de la prueba en la jurisdicción ordinaria. Por eso tiene 20 minutos. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la presencia y aprovecho para saludar a algunos estudiantes que veo que se encuentran conectados desde las regiones. Les extiendo un caluroso saludo y me alegra mucho que estén vinculados a esta actividad. Yo voy a hacer unas precisiones iniciales que considero prudentes, y la primera de ellas tiene que ver con que cuando le coloqué el nombre pues, a la parte que me correspondía exponer a mí, creo que fui muy pretencioso, y cuando comencé a tratar de aterrizar la explicación, me di cuenta que hablar de la carga dinámica de la prueba en la jurisdicción ordinaria pues no es un tema que se pueda desarrollar en 20 minutos. Es por ello que sin perjuicio de que al final en las preguntas se puedan tocar temas acerca de la carga dinámica en la sala laboral y en la sala penal, me voy a concentrar específicamente a hablar del tratamiento de la carga dinámica en la sala civil. Además, porque considero que es en el lugar donde más desarrollo ha tenido el concepto de carga dinámica de la prueba. La segunda precisión es que yo llevo al proyecto de investigación de la carga de la prueba, luego de haber empezado previamente a estudiar la carga de la prueba con ocasión a los estudios de maestría y de haber desarrollado previamente muchos estudios acerca de la carga de la prueba. Tuve la fortuna de hacer una tesis con calma, con mucha calma. Por fin la sustento dentro de 15 días. Pero cuando llego al proyecto, pues el proyecto justamente me sirve como para reevaluar unas ideas que ya tenía, confirmar otras y ampliar el conocimiento que yo ya tenía pues, al respecto de la carga de la prueba. Así las cosas, yo voy a tratar el tema de la carga dinámica de la prueba desde 3 momentos para efectos de explicación. Y hago otro paréntesis que considero también muy importante. Lo que van a ver no es una línea jurisprudencial, es simplemente un mapeo de algunas posiciones que se han discutido al interior de la sala civil sobre la carga dinámica de la prueba. Y no es línea jurisprudencial porque no alcanza a tener el rigor y porque adicionalmente las posiciones de la sala civil son muy dispersas, no hay una unidad de criterios, encontrando que en las mismas fechas hay decisiones sobre la carga dinámica incluso antagónicas, una que la niega y otra que la avala. Entonces es muy difícil como sentar el precedente respecto de carga dinámica. Y les decía que para efectos de explicación voy a tratar de dividir la conferencia en 3 momentos: antes de la carga dinámica de la prueba, durante el desarrollo de la carga dinámica de la prueba y lo que yo denomino el ocaso de la carga dinámica de la prueba. El primer momento, por favor, en la segunda diapositiva, por favor. El primer momento, al que yo llamo antes de la carga dinámica de la prueba, tiene su desarrollo más o menos desde 1938 hasta el año 2001. El segundo, que es el auge de la carga dinámica de la prueba en la sala civil, se concreta al periodo 2001-2016. Y el tercero, el que yo denomino el ocaso de la carga dinámica de la prueba en la sala civil, que tiene su origen más o menos 2016-2017 en adelante. Vamos por favor al mercado de la señora. Voy a hablar del primer momento, el que también me atrevo a denominar como el de la consolidación de la carga de la prueba. En 1938, que dijo, hago un paréntesis también, no quiere decir que en materia de simulación, de resolución de contratos no se haya hablado de carga dinámica, solo que enfatizo en el tema médico porque es en donde a mi parecer
más desarrollo ha tenido la jurisprudencia y en donde más se ha discutido. Entonces voy a concentrarme en hablar de esta jurisprudencia. En 1938 se dijo que el acto médico, se habló de la naturaleza del acto médico por la sala civil y se llegó a la conclusión de que el acto médico hacía parte de las actividades riesgosas que tipifica el 2356 del Código Civil. Esto, al calificar al acto médico como si fuera un ejercicio de conducción, por ejemplo, conllevaba a una presunción de culpa, una presunción de responsabilidad del médico. Y la presunción, en el caso concreto, cuando se dice, señor médico, usted está ejerciendo una actividad riesgosa, se presume la culpa. Esto consecuencialmente tiene un efecto probatorio y es que se invierte el contradictorio. Es decir, el médico, bajo la teoría de la actividad riesgosa, tiene que salir a demostrar que no existió nexo de causalidad, que no incurre en culpa, que no existió daño, etcétera, etcétera. Eso inmediatamente fue contrapuesto a otra idea que daba por riesgosa esa posibilidad de que haya una presunción de culpa en materia médica, y a la par se discutió esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque se traslada el riesgo de la ciencia al médico. La ciencia médica no es perfecta, no, hay situaciones que no se pueden prever, que no se pueden predecir, y decir que el médico es responsable si el acto médico es considerado como actividad riesgosa resulta de todo proporcionado, y argumentaba la Corte en ese momento, y esto puede conllevar a que los médicos se abstengan de ejercer el acto médico por miedo a que se les atribuya a ellos un alto margen de responsabilidad. Entonces, en 1938-1940 las dos tesis eran esas. Una que decía que el acto médico era de culpa presunta y el otro que decía que no, que era de culpa probada, y en consecuencia, en materia de culpa probada no se podía invertir la carga de la prueba, sino que el demandante debía probar el hecho, el nexo de causalidad y el daño, ¿cierto? Desde 1940 hasta el año 2000 yo encontré una serie de fallos que son, a mi modo de ver, relevantes. En 1970, en 1977, en 1985, por ejemplo, encontré cómo la jurisprudencia orbitaba entre esas dos ideas: culpa presunta, culpa probada, y la manera en que la jurisprudencia solucionaba los problemas probatorios en materia de responsabilidad médica era apelando a la construcción de presunciones que, como dije, tenían el efecto de invertir la carga de la prueba, diferenciar la culpa contractual de la extracontractual, y esto tiene efectos prácticos en lo siguiente, y es que la jurisprudencia orbitó siempre entre lo dispuesto en el artículo 1757 del Código Civil, que establece que la prueba de las obligaciones le corresponde a la obligación y su extinción a quien afirma su extinción. El 1604, que establece que en materia de responsabilidad contractual la prueba de la diligencia y cuidado le incumbe al que ha debido emplear diligencia y cuidado, y el 2356, que habla de las actividades riesgosas y crea la presunción de culpa. La jurisprudencia versó sobre esto y decía, miren, hay que construir presunciones, hay que diferenciar si es contractual de extracontractual, porque si es responsabilidad médica contractual, el médico solo se exonera, y la carga de la prueba radica en él, se exonera demostrando el cumplimiento del contrato, o demostrando que el cumplimiento no se dio por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero. Y si es extracontractual, se aplican normalmente las reglas del onus probandi. El demandante tiene que probar hecho, nexo de causalidad y daño, y entonces la discusión fue justamente si era contractual o extracontractual y cómo se debía probar en el caso concreto. Para este entonces, y quiero enfatizar en lo siguiente, el estándar durante más de 60 años, y esto
justamente porque esto fue en vigencia del Código Judicial de 1931 y el Código de Procedimiento Civil de 1970, el estándar sobre el cual orbitaba la prueba era el estándar de certeza. ¿Por qué digo yo que este periodo fue de consolidación de la regla de juicio? Porque en este periodo se llegó a la conclusión de que si el hecho no había sido probado, que si el juez no tenía certeza de la existencia del hecho, simplemente aplicaba la regla de carga de prueba que decía en el 177 del CPC o 593 del Código Judicial de 1931, la prueba le incumbe la carga de la prueba que afirma el hecho. Si no se probaba el hecho, entonces no se concedía el derecho a la consecuencia jurídica. Pasemos a la otra, por favor. El segundo momento ya es el que yo llamo de desarrollo de la carga dinámica de la prueba. Como les digo, puede que no sea una referencia exacta, pero en donde yo advertí que se empezó a hablar de carga dinámica de la prueba en sala civil fue en la sentencia del 30 de enero de 2001. En esta sentencia se discutió un asunto de responsabilidad médica contractual y se estaba discutiendo sobre la dificultad que por lo general tiene el demandante para demostrar la responsabilidad del médico. En esta sentencia la sala dijo, mire, a mí esa presunción del 1604 del Código Civil de que la responsabilidad contractual el médico solo se exonera demostrando el cumplimiento del contrato, a mí sí me gusta, pero no es del todo así, porque de todas maneras hay que revisar cuáles son las obligaciones debidas por el médico y cuáles son los acuerdos específicos que se celebraron en el contrato. Es decir, no es que haya una regla general que diga que en toda la responsabilidad contractual el médico debe probar que no incurre en daño, sino que hay que mirar cuáles son las obligaciones legales del médico y a qué se obliga en el contrato. Y justamente de esto realiza una extracción o un razonamiento la Corte y dice, el contrato y la ley determinan cuáles son los deberes jurídicos del médico. Y afirma, el meollo del asunto, lo complejo, no está en demostrar la culpa, justamente porque en materia contractual el médico tiene que demostrar ese cumplimiento del contrato, situación que hace que la culpa de alguna manera se presuma. Ese no es el problema. El problema real radica en demostrar la relación de causalidad, es decir, determinar cómo ese comportamiento del médico, omisivo o activo, de conformidad con el contrato y la ley, tiene relación con el daño causado al paciente. Es decir, lo complejo es determinar el nexo de causalidad. Y dice, el nexo de causalidad es un asunto de difícil probanza. Una cosa es que el demandante va a probar el hecho, sí, ingresé al hospital, sí, me practicaron una cirugía, y el daño, sí, quedé ciego. Y otra cosa es demostrar que la acción y omisión del médico fueron determinantes para ese daño. Y es allí cuando dice la Corte que debido a la dificultad que hay para demostrar el nexo causal, es cuando, y si miramos la fecha 2001, estaba en auge las teorías de la dulcificación de la prueba, de la carga dinámica de la prueba en Argentina, con Peirano, etc. Si miramos la fecha, de alguna manera la Corte se pone a tono con lo que venía discutiéndose a nivel doctrinal. Y se llega a la conclusión de que, como es tan difícil probar el nexo causal, frente al nexo causal no puede haber reglas probatorias generales, sino que hay que mirar el caso concreto y que dependiendo de las particularidades del caso concreto, le corresponderá probar el nexo causal a quien esté en mejores condiciones de probarlo y no exclusivamente del demandante. Pasemos por favor a la siguiente sentencia. Bueno, esta es la justificación que realiza la Corte. Yo simplemente quiero enfatizar en que la Corte, para adoptar la teoría de la carga dinámica de la prueba,
lo hace amparado en la idea de que es la única manera de lograr justicia y equidad del proceso, y se adscribe abiertamente pues, a la lógica publicista, social, colaborativa del proceso, y dice es la única manera en que las dificultades probatorias pueden ser solventadas, es teniendo en cuenta que en el caso concreto hay una parte procesal que tiene mayor capacidad de demostrar el hecho. ¿Y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta? La cercanía, la capacidad técnica, la capacidad económica. Y en ese orden de ideas, la Corte dice, se justifica la aplicación de la carga dinámica. Continuemos, por favor, Camilo. Listo. La segunda sentencia relevante, reitero, hay otras, pero para efectos de explicación tomo estas, es la del 22 de julio de 2010, en la que la Corte toca el tema de la dulcificación de las reglas probatorias o flexibilización de las reglas probatorias. Dulcificación, y la Corte habla de dulcificación de alguna manera utilizando la palabra que se emplea en España para bajarle o atenuar el rigorismo de las reglas formales de la prueba. Y dice que existen reglas de carga de la prueba, aquella que nos dice el que afirma prueba, esto no se opone en nada a la posibilidad de que exista dulcificación o flexibilización de las reglas de la prueba, y se pregunta cómo se hace esa dulcificación o flexibilización, y se llega a la conclusión por la Corte que a través del empleo de la sana crítica, el sentido común, las reglas de la experiencia, la ciencia y la lógica, se puede el juez deducir presunciones e indicios de existencia del hecho. Y que incluso a esas presunciones de hombre, por ejemplo, o a esos indicios de que el hecho existió, se llegue a través de examinar indicios endoprocesales, para que se entienda mejor, se llegue a través de evaluar cuál fue la conducta procesal de las partes. Procesal. Cómo se comportó el litigante en el proceso. Para determinar a través de esto indicios que puedan derivar en razones para atribuir responsabilidad médica o para negar la responsabilidad médica. Y en este periodo, en este interregno, tiene un auge, por ejemplo, categorías como el concepto de res ipsa loquitur, que traduce las cosas hablan por sí mismas. Se pregunta a la Corte, cuando una persona va a que le amputan el pie derecho y le amputan el izquierdo, pues las cosas hablan por sí mismas. Cuando hay un óblito, cuando hay un gasoma al interior de un cuerpo, pues eso no entró allí por arte de magia. Las cosas hablan por sí mismas. Hay un indicio de responsabilidad, hay una presunción de que es responsable, se construye la presunción. Por ejemplo, la culpa virtual. La culpa virtual también tuvo un desarrollo importante en este momento, porque se decía, mire, una forma de dulcificar las reglas de prueba es apelando a criterios de anormalidad. Si yo voy a un tratamiento médico, a una intervención quirúrgica mínima, me van a quitar un lunar y termino ciego o termino muerto, el resultado es desproporcionado. Lo que permite a través de las reglas de la experiencia presumir o colegir indicios de responsabilidad. También se decía, mire, ¿por qué es importante calificar la conducta procesal de las partes o el indicio endoprocesal? Porque mire, hay que mirar si en el acto médico el mayor dominio lo tenía el médico o no había dominio del hecho. Porque a mayor dominio, mayor información. Y a mayor información, mayor carga de la prueba del médico. Entonces, que un médico arbitrariamente omita aportar una prueba que conformó, que creó, que custodió, da un indicio de que en efecto
es posible que haya responsabilidad. Continuemos, por favor, Camilo. Listo. En esta sentencia del 2013 me parece muy paradigmática porque justamente la Corte dijo que compartía lo de la carga dinámica de la prueba, pero que no accedía a casar el fallo porque no había prueba de la incapacidad que tenía para aportar la prueba, que son dos cosas diferentes. Es decir, la carga dinámica se aplicaba para quien estaba en mayor facilidad de aportar la prueba, pero la Corte en este punto razonó y dijo: como usted no me demostró que el otro era el que estaba en mayor capacidad de aportar la prueba, entonces no caso. Yo, por favor, Camilo, la siguiente. Yo puedo resumir este periodo de la carga dinámica de la prueba, lástima pues que el tiempo no me da para afirmar más. Yo puedo resumir este periodo de la carga dinámica de la prueba en el hecho de que en todas las sentencias que yo revisé, en donde se decía por la Corte que aplicaba la carga dinámica de la prueba, que era importante, necesaria, fundamental, no se aplicó la carga dinámica de la prueba, sino que la situación se resolvió a través de prueba de oficio. La prueba de oficio se incorpora a voluntad del juez, incluso sin considerar la cercanía que se tiene o no con el elemento material probatorio, y que a la luz del artículo 167 es justo el fundamento para la concreción de la teoría de la carga dinámica de la prueba, que quien tenga más cercanía, como lo decían los italianos, vicinanza con el elemento de prueba, sea quien tenga la carga de aportar. Vamos a pasar y les pido, profe, que me regalen 2 minutos para redondear. Continuemos con el tercer momento, que es el que yo denomino el ocaso de la carga dinámica de la prueba. Y tomo 3 sentencias que son significativas de cómo la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, abandona la carga dinámica de la prueba. La primera es del 30 de septiembre de 2016, en donde la Corte Suprema de Justicia, voy a tratar de ser muy concreto para explicar esta situación, realiza el siguiente razonamiento. Cuando se habla de la responsabilidad contractual o extracontractual del médico, y esta sentencia, Ariel Salazar Ramírez, que fue su ponente, si bien allí no se dice que se abandona directamente la carga dinámica de la prueba, sí es la puntada para el abandono posterior de la misma. ¿Por qué? Porque Ariel Salazar llega a un razonamiento lógico que a mí me parece muy atinado, y es el siguiente. La mayoría de los pleitos en responsabilidad médica se pierden bajo el remoquete de que no se cumplió con la carga de la prueba. Y lo que dice Ariel Salazar en esta sentencia es que históricamente se ha cometido un error, porque en muchos casos la atribución de responsabilidad del médico no deriva de un actuar, de una situación positiva, de una acción que pueda alterar. Cuando los jueces, cuando la Corte dice que hay que dinamizar la carga de la prueba, no tiene en cuenta que hay asuntos en los que el nexo de causalidad es imposible probar. Si a una persona se le impusiera bajo el pretexto de que se dinamiza la carga de la prueba del nexo causal en una omisión, lo están condenando al fracaso. Y dice la Corte: gana, pierde si prueba y pierde si no prueba. No hay riesgo de que los magistrados sigan utilizando la carga dinámica de la prueba. Porque esto está mal entendido. La carga dinámica no es una situación de entregarle a las partes, modificar las obligaciones derivadas de la norma. Dice, toda norma tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Eso no es posible, porque sería derogar la norma. Lo que sí sería posible es entender la carga dinámica como una genuina manifestación del poder jurisdiccional del juez para que las partes que estén en mayor capacidad de aportar la prueba previo al decreto o en el decreto de pruebas sean constreñidas por el juez para que aporten la prueba. Y en la tercera sentencia, que no se vio reflejada en la segunda, ya se hace un ejercicio de, bueno, ¿y cómo sería el efecto del denominado deber obligación de aportación de la prueba? Sencillo. En esa sentencia
Es muy interesante y te los invito a leer los argumentos porque se ven las posturas ideológicas entre el que dice que la carga dinámica sí sirve, el que dice que no, y el que dice que ninguna de las dos, sino que lo que sirve es el deber de aportación. En esta sentencia se califica la conducta procesal de la parte de la siguiente manera: un médico que por alguna razón que no se discute en la sentencia no elaboró la historia clínica termina siendo condenado no porque se haya demostrado la responsabilidad del hecho generador de la responsabilidad, sino porque omitió hacer la historia clínica. Y dice la Corte: la no aportación o construcción de la historia clínica genera un indicio grave, no porque se pueda demostrar la causación, sino una probabilidad preponderante, sino porque la imputación de que el médico incurrió en responsabilidad civil, de su irresponsabilidad legal, de su irresponsabilidad de la ley. Luego hay que tenemos mucho. Lo puede llevar ya no a un estándar de certeza, pues, de que está seguro de que el hecho ocurrió.